aquí en los periodistas y retomamos la portada porque en la noticia número 8 el presidente Andrés Manuel López Obrador registra una aprobación de 64% en febrero en la encuesta publicada por El Universal que le realiza la encuestadora Buendía y Márquez. En ese sondeo, la aprobación de presidencial se mantiene igual que en noviembre, aunque la desaprobación pasó de 25 a 29 en febrero. El periódico El Universal dice que se mantiene estable, pero en realidad, entre el mes de agosto y el día de hoy, ha aumentado López Obrador 10 puntos, Álvaro. Eso es lo Sí, que dice la corrida de ya el histórico, pues, la corrida de la encuesta o el histórico. Son 10 puntos los que ha subido desde agosto hasta la fecha. Incluye meses muy difíciles para cualquier gobernante en el mundo, como fueron diciembre, enero y febrero. sí, en efecto. Fíjate que yo vi esta encuesta en la mañana como trato de ver todas las encuestas que publican los medios, y en efecto, bueno, esta calificación, esta aprobación de 64% a López Obrador es muy congruente con lo que estableció también el periódico El Financiero, 63, 64%, también de Demotecnia, y la única, digamos, que discrepa es la de Mitofsky. Pero además además de la encuesta que publica hoy el periódico El Universal, Alejandro, Sí. justamente el autor de esa encuesta, Jorge Buendía, publica también en las páginas del Universal apuntes electorales. Es Y él hace unas consideraciones bastante interesantes a, pues realmente a poco menos de 100 días de las elecciones. Y lo que dice Jorge Buendía es que los independientes, es decir, el electorado que no se siente identificado con ningún partido político, se inclinan por Morena y por los partidos minoritarios, no por los partidos de la coalición del PRIAN, PRI, PAN, PRD. Híjole. Dice que es una cosa muy interesante. Dice, los independientes se inclinan por Morena y los partidos minoritarios. Aproximadamente la mitad del electorado no se identifica con un partido político. La presencia de jóvenes y personas con estudios universitarios le otorga a esta categoría un perfil especial. Tradicionalmente, los independientes son muy críticos del partido gobernante, pero no en el sexenio actual. El discurso anti-establishment, anticorrupción de la coalición gobernante explica el atractivo de Morena para ellos y también por qué PRI y PAN les despiertan pocas simpatías. El descontento con el gobierno, si el descontento con el gobierno de López Obrador se canaliza a través de los partidos minoritarios y no a través del PAN y del PRI, el resultado es una mayor fragmentación del voto y, en consecuencia, menos distritos electorales competitivos. Y esto Sí, favorece a Morena. vamos a un corte, pero regresamos con encuestas. Creo Órale. que hay mucho. Volvemos. Cuando ya La Cámara de A ver, ¿qué legata tiene usted, señor Delgado? Es ¿Qué, que qué? nos Ah, quedamos platicando, como casi siempre, para usted que nos ve y que nos escucha, casi siempre nos quedamos platicando, Páez y yo, sobre la información que está en curso, sobre la que vamos a seguir a dar. Y, por ejemplo, le estaba yo dando lectura a este análisis que hace Jorge Buendía, este encuestólogo que publica en el periódico Universal. También publica su columna que se llama Opiniones Encontradas. Y hoy, con base en esa encuesta que publica de evaluación presidencial, también prevé que Morena arrase. Dice, si conserva la fuerza de 2008, Morena estará sobre representado en la Cámara de Diputados.
Nuestro sistema electoral beneficia al partido mayoritario. Dependiendo del grado de fragmentación del voto, el partido más votado tiene un porcentaje de curules superiores al porcentaje de votos, cuando este último oscila entre 30 y 35%. Si los partidos obtuvieran los mismos votos que en 2018, pero las curules se asignaran de acuerdo a las coaliciones actuales, Morena y sus aliados obtendrían 299 de las 500 curules, es decir, con 45% de los votos, este bloque obtendría hipotéticamente 60% de las posiciones en la Cámara de Diputados. Y concluye, estamos a un mes de que inicien las contiendas por los 300 distritos. Las tendencias naturalmente pueden cambiar. Para revertirlas será fundamental que PAN y PRI capitalicen una mayor proporción del voto de protesta. De lo contrario, la amplia brecha entre el primer y segundo lugar se traducirá en una importante sobrerepresentación de Morena y sus aliados. Y lo dice porque hoy Morena trae el 37%, prácticamente de lo que, casi el mismo porcentaje del que obtuvo en 2018. O sea, ahorita, si fueran las Sí, elecciones en este momento, Morena obtendría los mismos votos que obtuvo en el tsunami. sí. Y con sus aliados del Partido del Trabajo, y ya no está el Partido Encuentro Social, pero está el Verde. El problema es que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD están cautivando a los votantes que hacen la diferencia, que son los independientes. Híjole, pues yo lo que hemos conversado, lo que hemos platicado aquí, que si ya juntos, PRI, PAN, PRD, no pueden con Morena, entonces, ¿qué se necesita, Álvaro? ¿Qué van Se a necesita, necesitar estos partidos? se ¿Qué necesita van a dos cosas, necesitar para pienso yo. revivir? Dos cosas, que efectivamente sean inteligentes para capitalizar los errores del gobierno, pero que sobre todo le ofrezcan al electorado algo creíble. Creo que lo segundo es lo que les ha venido faltando por una razón muy sencilla, porque hoy están ofreciéndole al electorado algo que jamás fueron capaces de hacer, sino lo contrario. Y ese discurso evidentemente es hueco, es increíble, es decir, no tiene credibilidad, y en ese sentido, la gente que sigue conservando en un sector muy amplio una esperanza, dice, mejor aguantemos, pero estos me vienen a decir que son mejores, pero eso que me vienen a ofrecer no fueron capaces de hacerlo cuando tuvieron oportunidad. Sí, fíjate que yo he estado reviso los domingos en la mañana. Hay un comunicado que envían siempre, que movilizan siempre el PAN, que les pega mucho porque hay ausencia justamente en esos días de información. En esas horas hay ausencia de información. Bueno, yo lo reviso también con ánimo de ver qué es lo que comunican, pues al final es mi tarea. Y en casi todo, Álvaro, lo que ellos están publicando es muy impresionante la falta de información puntual para dirigirse al electorado. Cosas que ya están muy manoseadas por la opinión pública, las retoman con el ángulo equivocado. Y obviamente es la falta de experiencia de Marco Cortés, pero también creo que su equipo de prensa, de comunicación social, no le ayuda. No, entonces se ve de repente opinando de temas que ya se resolvieron, por decirlo de alguna manera, y que la opinión pública ya tiene una conciencia clara de qué se tratan, hablando de ellos todavía pues, es decir, ni siquiera traen información para comunicar. Y eso es gravísimo en un partido político y sobre todo cuando se supone que estás aspirando a gobernar.
Creo que traen una estrategia de comunicación en el PAN, bueno, pues que se refleja en los números, Álvaro. Ahí están los números, pues no hay que ir más lejos. Creo que el problema fundamental es desde la cúpula. El equipo de prensa puede ser eficiente o deficiente, pero lo será siempre en función también de quien establece las directrices. El PAN en sí mismo es un problema, es un partido que no es capaz de tener ni siquiera una narrativa para contraponerse a la narrativa del partido gobernante, para hablar, por supuesto, solamente en el ámbito federal. En el ámbito de los estados hay circunstancias todas muy peculiares, pero por lo menos en el ámbito general, federal y en el ámbito del país, el PAN está desprovisto de una narrativa que efectivamente persuada a una ciudadanía que eventualmente no está conforme con el gobierno. Y eso por eso es muy interesante lo que dice Buen Día, Jorge Buen Día, porque los independientes, que son los que resuelven las elecciones, no están sintiéndose cautivados ni por la alianza de los tres partidos. Ahí quizá, pienso, fue un error garrafal del PAN aliarse con el PRI. Uf. Porque el PAN está cargando con todos los tiliches, con toda la pudrición que está asociado al PRI. No porque el PAN esté completamente limpio, pero echarse a la espalda un fardo O sea, o el del PRI, pues el electorado acaba de echar al PRI del poder en uno de los peores gobiernos de la historia, sí, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto termina con una aprobación histórica abajo. No existe, hasta donde tenemos registro, alguien que haya llegado a los sótanos a los que llegó Enrique Peña Nieto eh, en apreciación del electorado, en apreciación de la gente. O sea, y luego se te ocurre que a esos los vas a ir a sacar del basurero para hacerlos tus aliados en la siguiente elección. bueno, Eso es lo que hace el PAN. Ahora, Álvaro, mira, por un lado, está efectivamente lo que tú comentas, pero por el otro lado, la falta de conexión, me metí para ver los comunicados y analizarlos porque los veo los domingos muy temprano, pero ni al caso, ni está completamente desconectados, completamente con una política de comunicación errática, para que veas errada. lo que se siente, para que Sí, veas lo que se siente. Yo diario leo todo lo del PAN. pues claro, es tu fuente. Pero a ver, déjame decirte otra cosa, porque me apareció ahí en la pantalla, mientras revisaba ahorita, mientras estabas tú comentando, me apareció en la pantalla la portada de La Nación, este órgano informativo del PAN, pues que tiene muchos años y que, pues bueno, es el órgano oficial, Sí. La Nación. Bueno, la portada es Marco Cortés eh, con Vicente Fox Quesada. Esa es la portada. Pues sí, Marco Cortés y Vicente Fox Quesada. ¿Quién le dice a Marco Cortés que utilizara un personaje como Vicente Fox lo va a acercar a dónde? ¿A qué tipo de electorado? ¿A cuál electorado? Los jóvenes, pues no, los más jóvenes no van a voltear a ver a este abuelito que chochea, que tiene mala ortografía, que todos los criterios que utiliza, que no sabe ni siquiera expresarse, que todo lo que escribe en redes sociales no se le entiende porque simplemente está mal redactado o está escrito con literalmente como un analfabeta, con respeto a los analfabetas, porque se merecen todo mi respeto y este señor no. Entonces, los más jóvenes ven a este personaje desfasado en las redes sociales y los más grandes, pues tenemos memoria,
sabemos exactamente quién es este personaje. Ahora, traslada todo eso a lo que ya hemos conversado aquí, que es la definición de las candidaturas. O sea, rescatando personajes de hace 20 años para darles candidaturas. Si, ¿para qué le das ya una posición en el Congreso a Santiago Krill, hombre? Si no, nunca tuvo un solo, no tiene el appeal, el charm, para decirlo en términos mercadológicos, no tiene el atractivo de absolutamente nada y lo demostró cada vez que aspiró a hacer algo. Fue perdiendo y perdiendo cada vez que aspiró. ¿Para qué malgastas una candidatura en un personaje como Santiago Krill por nombrar a uno, Álvaro? Y los demás es lo mismo, que hace 20 años no podían hacer nada, ahora les das candidaturas para hacerlos qué. O, Alejandro, o les das las candidaturas a jóvenes que tienen también ya una colota dinosaurica, como es el cacique del PAN en la Ciudad de México, Jorge Romero, que Impresionante. es un personaje asociado a lo peor, a la corrupción. Tienen por eso, el PAN se ha ido haciendo chiquito, chiquito, chiquito. En la Ciudad de México solamente es Benito Juárez. Solamente. Han perdido todo. Y Y estuvieron a punto de arrebatar la capital, Álvaro, en algún en, momento. hace exactamente 21 años ante López Obrador y Santiago Krill, al que te ha referido. Precisamente por la fuerza de Vicente Fox en esa elección, que sí jaló una ola, estuvo a punto de ganar Santiago Krill la jefatura de gobierno y la historia hubiera cambiado también para la capital. Ganó López Obrador, sucedió Cuauhtémoc Cárdenas y de ahí para el Real. Pero tú ves, ¿qué le dice Santiago Krill hoy al electorado? Nada. ¿Qué le Nada, dice Gabriel Cuadri de la Torre al electorado? ¿Qué le nada, dice Margarita Zavala al electorado? Que es nada. Felipe Calderón. No es cierto que ella por su cuenta, no es cierto. Ya sé que me van a criticar que porque Margarita no es Calderón. Sí lo es, sí lo es. Pues claro que sé de lo que estoy hablando. Pues sí, pues vamos a ir a un corte, Álvaro, pero sí, el colofón era una mala idea, olía a una mala idea, caminaba y sonaba como una mala idea, y los números hoy demuestran que fue una terrible idea sumar al PAN con el PRI. Bueno, Terrible. faltan días y faltan las campañas. Vamos a ver. Nos vamos a ver qué tiene Hernán en su programa. Álvaro, Alejandro, muy buenas noches. Ya estamos listos en el octágono. Hoy